Presidenta. Yo estoy en contra del proyecto, pero quiero hacer una acotación. Me parece que si bien el proyecto efectivamente no pretende la suspensión de manera directa de la venta del libro, sí la admisión del asunto correspondiente podría llevar a la suspensión de la venta del libro. Quiero leer la solicitud de procedencia de medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva que hizo la actora ante el INE, porque es muy clara. Es evidente la necesidad de la emisión de las medidas cautelares consistentes en la suspensión de todos y cada una de las publicaciones relacionadas con el libro Gracias, así como de la difusión de su venta y publicidad. En realidad, sí se pretendería o se podría llegar a la suspensión total, no solo de la venta, sino de cualquier publicación indirecta o directamente relacionada con el libro. Y eso a mí no me satisface jurídicamente. En un país en el que poco menos del 70% de la población es lectora y en el que no se leen ni 4 libros por cada año, incluyendo los libros de texto, por cierto, este caso nos obliga a reflexionar si la normatividad electoral puede ser un instrumento que impida la circulación de los libros. Se puede no estar de acuerdo con lo que alguien dice, pero no es la censura el camino para cerrar el paso a las ideas. El planteamiento fundamental de la denuncia se basa en una premisa muy clara. El libro denunciado a través de 4 frases que contiene pretende influenciar al electorado. Por lo tanto, el primer problema que debe abordarse es si un libro puede o no ser considerado como propaganda. Y si en esa medida nosotros o el INE tenemos facultades para impedir la distribución de un libro. Yo considero que no, quien quiera que sea su autor. Esta pregunta viene a cuento porque el PES obedece a una lógica y a una necesidad muy clara. La propaganda debe ajustarse a los límites constitucionales y legales, por lo que es necesaria una vía expedita que investigue y sancione sus posibles irregularidades. Voy a aclarar un poco esta temática desde una perspectiva jurídica, porque no solamente se trata de un libro, y eso me parece que tiene que llevar justamente un análisis valorativo específico. Vamos a decirlo, los libros editados legítimamente, a mi juicio, no son en principio propaganda, por lo que en ese contexto no pueden ser sujetos a censura. A mi parecer, un libro es ante todo una comunicación dialógica que pretende ser privada. En principio, pues uno compra un libro y lo lees tú. Puedes leerlo en voz alta, pero la mayor parte de la gente lo que hace es leer el libro en privado, lo cual es una comunicación entre el autor y el lector, quien por supuesto debe tener el ánimo de acceder a lo que ofrecen las páginas del libro, es decir, hay voluntad del actor de recibir esa información. En una sociedad democrática, los libros no se imponen ni son obligatorios, pero tampoco se prohíben, más allá del ámbito escolar y de las necesidades de formación profesional. Un libro no puede considerarse en principio como una pieza propagandística, porque a diferencia de aquella, el contenido de un libro no se difunde públicamente, no se propaga ni se consume sin querer, se consume específicamente por un lector interesado en esa idea. Un libro es, insisto, un asunto privado e íntimo, al menos así lo veo yo, donde la voluntad del lector de conocer lo que el autor tiene que ofrecer en las páginas del libro es lo que realmente define la naturaleza de la transacción comunicativa. De ahí que desde una primera dimensión del análisis, los libros no sean susceptibles de ser investigados, valorados, sancionados y censurados por las autoridades electorales en el contexto de un PES. Abrir las puertas al escrutinio de contenidos desde las instituciones electorales implicaría una restricción al mercado editorial y, por supuesto, a la libertad de las editoriales mexicanas. Solo en los regímenes dictatoriales se suspende la circulación de libros. Terrible escenario para una democracia aquel en que las casas editoriales tengan que limitar los libros a publicar basándose en las condiciones políticas del momento, en la susceptibilidad del tema o incluso en las preferencias políticas del autor. No es solo una cuestión que le importa a los libreros, sino a la esencia de las libertades de expresión y de imprenta,
que como autoridades estamos llamados a defender. Las autoridades, las editoriales tendrían que estar revisando los libros que pueden tener 20, 30, 50 años para asegurarse que en sus contenidos no se asomen actos de anticipados de campaña. ¿Habrá que quemar todos los libros en los que no estemos de acuerdo de su contenido? Ahora, en el presente caso, la denuncia parte de la idea de que 4 frases incluidas en el libro del presidente pueden dañar la equidad en la contienda de este año. Sin embargo, por su naturaleza de lectura individual, el contenido del libro no está expuesto públicamente, por lo que ciertamente no puede generar un impacto de forma masiva más allá de las personas que específicamente quieran leer el libro. Incluso desde un análisis preliminar, el libro no puede tener los alcances en la transgresión de derechos de tercero, ni tampoco respecto de la equidad específicamente, como señala la denunciante. En este sentido, y tomando en cuenta que la libertad de expresión únicamente se limita ante la colisión con otros derechos, es irrefutable que en este caso debe privilegiarse y protegerse la publicación y difusión del libro. Termino con una reflexión final. Como sociedad democrática fundada en los pilares de conocimiento que privilegian el debate, una forma de progreso racional y pacífico, debemos reafirmar que los libros no se censuran. Otra vez lo hago notar, no solo en la solicitud de medidas cautelares ante la autoridad correspondiente, aquí en la demanda que se presentó en el segundo punto petitorio, con claridad también dice: proceda de manera inmediata a realizar las gestiones necesarias para que se analice la solicitud de medidas cautelares planteada en la denuncia de origen. La admisión lleva a la censura, o al menos de manera contingente. Por ello, las autoridades debemos evitar cualquier clase de actitud que, escondida bajo la mano del paternalismo, pretenda convertirse en un baremo de lo que el lector puede y no puede recibir en su biblioteca. ¿También vamos a censurar bibliotecas? ¿Vamos a quemarlas? Como en los años 40 o 30 en la Alemania nazi. Nuestro trabajo como autoridades electorales en el contexto del procedimiento especial sancionador no es juzgar libros, sino la propaganda. Por estas razones y con la firme convicción de que el solo hecho de permitir el inicio de un procedimiento para valorar el contenido de un libro, en los hechos y con independencia de su resultado, sería crear un mecanismo de censura inadmisible. Lo digo con todo el respeto y, por supuesto, estableciendo que, sin duda, puede haber opiniones diferentes. Gracias.